Hola, ¿qué tal? Qué bueno verlos un domingo más. Hoy comenzamos esta serie Tropezando junto a otros y he estado en este asunto de iglesia, de predicar o de enseñar o de guiar a otros desde los 16 años de edad. Comencé en un barrio aquí en Barquisimeto llamado La Rinconada y no entraban allí ese barrio automóviles porque no había ni siquiera vías para entrar. Hice un trabajo y hoy miro en retrospectiva y yo no colocaría a un muchacho hoy día de 16 años a hacer eso. Quizá quien me colocó a mí era más loco que yo, ¿no? Pero a medida que han pasado los años, desearía tener un botón para que la gente pudiese ir y bautizarse y mientras se bautizan quizás lloren y ahí están sus amigos apoyándolos. Quisiera pisar un botón para que otros inviertan en las vidas de otros que no conocen a Jesús y se relacionen con estas personas y los traigan. Quisiera pisar un botón para que aquellos que tienen preguntas y tienen dudas, fueran a nuestras reuniones, a nuestros grupos de punto de partida y resuelvan esas dudas. Quisiera tener un botón para colocar en el corazón de la gente que tienen 10 o 15 años en la fe y son creyentes maduros, servir a otros y también participar en estos grupos de punto de partida o los grupos de vida y así ayudar a otros en su fe. Quisiera pisar un botón y que las personas dieran y ofrecieran abiertamente a Dios, porque es la única manera en que la iglesia pueda seguir avanzando. Si no fuera por gente que da, las puertas de este lugar un día cerrarían. Es único tener personas que confían en el liderazgo de la iglesia y que dice, creo que están haciendo un trabajo que cambia familias, que cambia personas. Así que es algo trascendente lo que yo quiero hacer con mi dinero. Me gustaría entonces que las personas dieran, después ahorraran y vivieran con el resto. Dar, ahorrar y vivir con el resto. Que aplicaran esos principios para su vida. Pero lo que más quisiera es que todos los que vienen los domingos, los que asisten un domingo, asistieran a los grupos pequeños, llamados grupos de vida. Que todos los muchachos que están en el bachillerato o en la escuela media, qué sé yo, que ellos puedan ir a un grupo pequeño. Que todos nuestros adolescentes estén también en sus grupos. Que todos nuestros matrimonios, los matrimonios que están aquí, no se pierdan de ir a un grupo. Y la pregunta es, ¿por qué eso es tan importante para nosotros? ¿Por qué invertimos tanto en los grupos pequeños? ¿Por qué contratamos incluso personas y la mayor parte o mucho de lo que contratamos en esta iglesia de personal tiene que ver con los grupos pequeños? ¿Por qué es tan importante? He aquí que les enseñaré el principio, ¿no? Los círculos son mejores que las filas. Cara a cara es mejor que todas las caras mirando a una sola persona. Los círculos son mejores que las filas. Cara a cara es mejor que todas las caras mirando a una sola persona. ¿Pueden repetir la primera parte? A ver, los círculos son mejores que las filas. ¿Estás en un círculo o solo en fila? Porque quizás sí te enseñaron. Bueno, primero nunca viste a la iglesia como un movimiento, sino un lugar donde tú vas. Voy a la iglesia o fui a la iglesia. Así que eso es un lugar, cuando la iglesia no es un lugar, la iglesia es un movimiento. Y ahora estamos en la iglesia porque estamos junto a la gente. Yo no soy la iglesia, tú no eres la iglesia, somos la iglesia. Juntos somos la iglesia. Pero el principio es que círculo desarrolla la vida cristiana.
círculo desarrolla la fe. Es en círculos que me ejercito realmente. Así que las únicas nuevas metas que nosotros establecemos para nuestra iglesia son en el área de los grupos pequeños, porque a decir verdad no tenemos el poder para hacer números en otras áreas, pero sí tenemos poder o sí tenemos influencia para crear ambientes de tal manera que pasemos a la gente que solo está en filas, los empujemos a que ahora estén en círculos. Porque en círculos es mejor. Porque en círculos se crece más. Porque allí ocurre el verdadero crecimiento, allí es donde ocurre la vida, allí es donde se adquiere responsabilidad y allí es donde se obtiene sentido de pertenencia y de cuidado. Y la pregunta es, ¿por qué es tan extraordinariamente importante? Por una declaración que hizo Jesús y que muestra que esto es el sentido. Esto es el sentido realmente de la iglesia. Dios diseñó la iglesia para que fueran círculos. Y cuando venimos el domingo, está bien, celebramos y tomamos una enseñanza, pero la aplicación práctica tiene que ver con los círculos. Si no vas a un círculo, no aplicas en la práctica lo que recibes. Y Jesús nos dice en Lucas capítulo 17, verso 1, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Y la palabra inevitables es la palabra imposible en el original griego. Los tropiezos son imposibles, pero así no lo entenderían. Lo que Jesús entonces, si yo pudiese traducir, ¿no?, al original griego literalmente el asunto, quizá el punto es que lo leeríamos así como hablaba Yoda en la Guerra de las Galaxias, ¿lo recuerdan? Que sus palabras eran como trabalenguas, ¿no? Algo así como: imposible también que el tropiezo no venga. Así lo dijo Jesús: imposible también que el tropiezo no venga. Y para una mejor comprensión, es imposible que no tropieces en la vida. Y no importa si naciste en la iglesia, no importa si te sabes no sé cuántos versículos de memoria, no importa si eres hijo del pastor, si tu sala de parto fue en la tarima. No importa. Es más, si has pasado algún tiempo dentro de la iglesia, tú sabes que hay momentos en la vida donde, aunque puede que estés viniendo a la iglesia, dejas de leer la Biblia como lo hacías antes, o dejas de orar, o comienzas a perder ciertos hábitos, o te resientes con Dios, o hay cosas que no entiendes. Y a eso se refiere la palabra tropiezo. La palabra tropiezo en el griego es la palabra escandalón. Y era originalmente el nombre de la parte de la trampa donde se colocaba el cebo, o el nombre de la soga que atrapaba a la presa. Y a lo largo de, entonces, a la trampa se le llamó escandalón. Y es eso el tropiezo. Y el tropiezo es, por supuesto, cualquier cosa que cause que una persona tropiece, trastabille. Pero en un sentido técnico, tropiezo es cualquier cosa que haga que actuemos de una manera contraria u opuesta a lo que es un principio que queremos adoptar en la vida. Estamos en un camino, entonces aquí están mis principios, y tropiezo es algo donde trastabilleo y salgo fuera de lo que yo decidí, de lo que yo establecí como un principio para mi vida. Ahora bien, esto no es información nueva, porque hay cosas que te han sacado fuera del camino. Y hay algunas cosas que tienen el potencial de sacarnos fuera del camino. Y estas cosas son cosas que no las vemos, porque si las viéramos no nos tropezaríamos. Una de ellas puede ser los primeros años de universidad. Veo que muchos muchachos, luego que salen del bachillerato, entran a la universidad, entonces comienzan a dejar de venir.
Porque ahora hay amigos nuevos, porque ahora hay nuevas compañías, porque ahora hay nuevas amistades, porque ahora entonces no estoy en la ciudad y me voy a otra ciudad y entonces allí tengo amigos que no comparten los mismos valores, porque ahora yo mismo estoy decidiendo a qué hora llego a mi casa, estoy administrando mi vida y no tengo tanto control sobre las cosas, o quizá conocí un profesor que comenzó a cuestionar algunas cosas de las cuales yo creo, y aunque él no me cae tan bien, sus cuestionamientos me hacen dudar y yo no tengo respuesta para aquellas cosas que él cuestiona. Y no lo vi, pero esto me está haciendo salir fuera de los principios que yo establecí para mí. ¿Y qué tal la gente y los amigos? Puede ser incluso la gente que viene a la iglesia. Tú al principio te imaginaste que si venían a la iglesia, por supuesto, eran perfectos, no iban a hacer nada que te incomodara, iban a hacer todo correcto, lo iban a hacer todo bien, y de repente ellos están haciendo cosas y tú dices, pero ya va un momentito, y él no va a la iglesia. Y te decepcionas de la gente y dices, hey, esa es la razón por la cual no entiendo. Así que tropiezas. Y quizás la primera vez que vienes a este lugar y tienes muchas razones, o hay mucha gente que te da razones para no venir a un lugar como este. ¿Ven cómo la gente nos hace tropezar? Por eso Jesucristo dijo, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Pero nos advirtió, nos dijo, así va a ser la vida. Es imposible que ustedes no tropiecen. Si creen que van a vivir sin trastabillar, entonces tienen solo una ilusión. Vendrán los tropiezos y no los verán, porque si los vieran no tropezaron. ¿Y qué tal los amigos? Te mudaste a una nueva urbanización, te mudaste a un nuevo lugar y resulta que un día le dijiste a sus amigos, sí, yo voy entonces para la iglesia. ¿Iglesia? ¿Cuál iglesia? No, tú vas a la iglesia. De verdad. No creo. Así que eso te confronta, y ellos no tienen estas costumbres. Si tú quieres agradarlos y ahora entonces es, mañana vamos a hacer tal cosa, y ya tú no estás diciendo, voy para la iglesia. Bueno, yo puedo faltar un día. Y vamos a hacer, y así vas trastabillando. Y vas saliendo fuera. ¿Qué tal enamorarte? O alguien que te atrae, o alguien que produce una tensión en ti. Una tensión que estás experimentando con alguien que está ahí en tu trabajo. Esa nueva chica que colocaron en la oficina de al lado. Y cada vez que se para en la puerta de tu oficina, es como que crea una tensión. O qué tal ese hombre que está nuevo en tu trabajo y que te dice cosas que tu esposo no te dice. Y eso crea una tensión en ti. O estás enamorado, pero esa persona de la cual te enamoraste, eres soltero, eres soltera. O nuevamente soltero, o nuevamente soltera. Y esa persona de la cual te estás enamorando o que te atrae, no comparte estos principios, y tú estás pensando, bueno, quizá yo lo convierta o la convierta. Pero en vez de tú convertirlo, él te está convirtiendo. Y te está convirtiendo en una persona que tú no quieres ser. Pero tiene influencia sobre tu vida. Y te envuelve. Algo más son los bienes y el dinero. Y Jesús habló acerca del engaño de las riquezas. Y la Biblia habla mucho sobre el engaño de los bienes y las riquezas. Porque las riquezas tienen el poder de engañarnos. Y quizás tú dices, no, a mí no. A mí no. Y Jesús advierte esto a los discípulos. Les dice, hey, es más fácil hacer pasar a un camello por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Escucharon eso alguna vez? Claro, usted piensa que es por el ojo de una aguja con la que usted cose, ¿verdad que sí?
Pero es que eso no es más fácil. No, eso es imposible. El ojo de la aguja era una puerta que había en Jerusalén. Era una puerta pequeña por donde entraba de noche la gente cuando se cerraba la gran puerta de la ciudad, porque la ciudad era amurallada. Y cuando los grandes comerciantes llegaban, tenían que descargar del camello todas las provisiones que traían, porque cómo entraba el camello por la puerta, lo tenían que arrodillar y luego empujarlo. Y ahora entienden por qué es más fácil hacer pasar el camello por ahí que al rico. Porque al rico primero usted lo tiene que descargar de todo. En otras palabras, no confíes en eso, eso no tiene nada que ver con la vida eterna y no es tan fácil desprenderse. Y cuando los discípulos escucharon esto de Jesús, ellos estaban pensando, pero esto es contradictorio, porque las riquezas son una bendición de Dios y si alguien es rico es porque Dios lo está bendiciendo. Y Jesús está diciendo, ustedes no entienden. El problema es que las riquezas traen más opciones y las opciones traen más distracciones y las distracciones entonces traen un tipo de esclavitud. En otras palabras, si te compras, quizá hoy estás aquí tranquilo, pero mañana se te ocurre, y no es que está mal, escuchen, no me malinterpreten, no es que está mal, ustedes pueden hacerlo, pero solo les voy a dar un ejemplo. Se les ocurre comprarse una lancha. Entonces, ahora no van a venir los domingos con tanta libertad como cuando te compras la lancha, porque cuando estás sentado aquí, entonces piensas, oye, ¿cómo estará la lancha? Vale? Ya tengo 3 meses y la lancha ya. No, yo el domingo no vengo, porque esta serie no me está gustando mucho. Y entonces esto que fue comprado supuestamente para que te sirviera, ahora se convierte en tu esclavitud. Y si te compras un gran televisor y entonces estás haciendo cosas durante la noche, entonces comienzas a pensar, ¿para qué me compré ese gran televisor si ni siquiera lo estoy viendo? Así que no piensas en venderlo, lo que piensas es dejar de hacer lo que estás haciendo para ir y servirle a tu televisor. Las opciones a la larga pueden distraernos. Y otro hombre muy sabio que escribió 900 años antes de Cristo, el hombre más sabio después de Jesús que caminó sobre esta tierra, Salomón, el rey Salomón, también hace una oración y a mí me fascina esta oración y yo hago esta oración. Quizá no la hago todos los días, pero cuando recuerdo mi condición le hago a Dios esta oración. No me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Yo no necesito de eso. O quizá tus oraciones no sean, Señor, te entrego mi vida, sino más bien, Señor, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Y luego dice, y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre del Señor. Y creo que el problema de América Latina no es el primero. Creo que tenemos más problemas de este. ¿Sí o no? En otras palabras, algo así como, bueno, pero yo compro quemaditos y ¿qué más puedo comprar? Pues, y así es como que todo lo vamos justificando. Y entonces estás en tu oficina y te llevas unas cuantas hojas de carta, de papel carta para tu casa, porque no, bueno, pero es que si yo no tengo para comprar y en la oficina hay muchas. O agarras un montón de lapiceros, no, porque mis hijos lo necesitan. Y ofendes el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, no confío en que tú eres mi proveedor, así que yo como que lo voy a conseguir por mi parte. Pero hay cosas que no vemos. Y por eso, porque no las vemos es que tropezamos. Si las viéramos, si fueran tan claras, no tropezaríamos y hay un montón de cosas que se van a colocar en tu caminar con Dios y que van a hacerte tropezar. Y Jesús te recuerda y te dice, es imposible que no tropieces. Pero hay algo más que tiene mucho poder de hacernos tropezar y son los momentos difíciles
o esas situaciones de prueba que atravesamos en la vida, esos momentos de dolor donde nos preguntamos: Dios, ¿acaso tú me estás escuchando? Dios, ¿acaso tú estás atento a mi necesidad? Dios, ¿realmente tú existes? Dios, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy cada día anhelando crecer más en la fe, ¿por qué me tiene que ocurrir esto? ¿No es cierto que los momentos duros de la vida hacen que incluso podamos resentirnos con Dios? Cuando muere un familiar, cuando muere un hijo, cuando mueren nuestros padres o mi mamá o mi papá, cuando muere el cónyuge, Dios mío, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? O cuando esa persona está enferma y tú vas y oras y le prometes cosas a Dios, y con todo eso esa persona muere y te preguntas: ¿para qué oré tanto si no me escuchabas? Una vez me tocó darle una noticia muy difícil a una pareja y yo me preguntaba, no tanto por ella, porque sabía que ella podía tener la fuerza para soportarla. Me preguntaba por él, me preguntaba: ¿será que después de esto, esta aflicción, este dolor, va a permitirle seguir en su andar de fe? Y hay gente que nos asombra, que viven pruebas y dolores tan difíciles y los ves firmes en la fe y te pregunta: ¿cómo lo logran? ¿Nunca les ha pasado algo así? ¿Cómo lo logran? ¿Crees que haya cosas que haga que tropieces y haga que tus hijos se alejen de la iglesia? A ver, ¿cuántos son padres aquí? Yo quiero preguntarles: hay tantas cosas que le has enseñado a tus hijos, hay tantos principios, valores, tantos consejos que les has dado. ¿Y crees que hayan cosas que hagan que ellos se desvíen de los principios que tú les enseñaste, de los valores que tú les enseñaste en casa? A ver, ¿cuántos creen? Sí, hay cosas que los pueden hacer tropezar a mis hijos. ¿Crees que hay cosas que los pueden sacar de la iglesia? Tentaciones que hagan ver a la iglesia como algo donde ellos no quieren estar, donde, hey mamá, ve tú, pero yo no. ¿Y crees que hay cosas que puedan sacar a tus hijos de la fe, de la oración, de la cercanía con Dios? ¿Cuántos creen que eso es posible? Sí, hay cosas que puedan hacer tropezar a nuestros hijos. Y como padres ustedes están dando consejos y se preocupan lo que pasa en las escuelas, en los colegios, en los liceos, lo que ocurre en la universidad, y estás dando consejos: hijo, mira cuidado con quien te juntas, oye, ese compañero de clase, cuidado. ¿Les ha tocado dar algún consejo así parecido a los padres que están aquí? El Padre Celestial también te mira desde el cielo igual a ti, como tu Padre. Te está diciendo: hay cosas que tienen el potencial de hacerte tropezar y sacarte del camino. Pero ¿cuántos domingos tú vienes y escuchas y mira cuál es tu actitud? Tu actitud es esta: eso no me va a pasar a mí. Y te comportas como en nuestra adolescencia. Los adolescentes que están aquí, les diré cómo me comportaba yo y díganme si así no se comportan ustedes. Algo así como esto: papá y mamá dando un consejo y el muchacho dice: yo sé. Nunca, es raro ver un adolescente que diga: gracias, oye papá, no lo había visto. Gracias papá, gracias mamá por contarme tu experiencia. Un adolescente que diga eso es un extraterrestre. Ese muchacho no es de este planeta. Porque la mayoría: yo sé, vas a seguir con eso. ¡Qué fastidio! No, me tienes aburrido. Ellos lo saben todo. Pero ¿cuántas veces tú te comportas así con Dios? Y no ves el potencial que estos amigos, que este compañero de trabajo, que
lo que compraste, que lo que estás adquiriendo, que esa situación de dolor o dificultad está frente a ti, te puede sacar del camino. La iglesia es un asunto de hábitos. Vengo cada domingo, pero puede llegar un domingo donde me levanté tarde, voy el próximo domingo. Otro domingo, no, tengo un compromiso, no vengo. Otro domingo, sí, para que, hasta que llega un momento donde te alejaste, te fuiste. Es tan fácil tropezar e ir afuera del camino. Es tan fácil tropezar y alejarte de Dios. Es tan fácil. Ya no leo tanto la Biblia, ya no oro tanto, ya no es lo mismo. Es más, Juan en el Apocalipsis habla del enamoramiento, de cuando estás enamorado y dice, porque tú perdiste ese romance conmigo. Y le llama primer amor, que es el amor romántico. Porque también se puede perder en una relación matrimonial, ¿no es cierto? Cuando eras novio de ella, oye, ¿dónde te pongo para que no te caiga? Después te casaste, ya ni te interesa. Así puede ocurrir con Dios. Pero este es el asunto. Así como es imposible que el tropiezo no venga, así es casi imposible tropezar fuera cuando eres parte de un grupo o de una comunidad. Es casi imposible que si tú te unes a un grupo pequeño, que si tú creas una conexión, que si tú le permites a otras personas conectarse de una manera intencional, de una manera abierta, que intervengan en tu vida, es casi imposible tropezar y caer fuera. Porque aunque tropieces, ahí va a estar otro, hey, cuidado. Y ese es el poder de los grupos. Por eso los grupos son más poderosos que las filas. Por eso nuestra mayor intención es sacar gente de las filas y llevarla a los grupos, porque cuando los llevamos a los grupos de vida, cuando los llevamos a esos grupos pequeños, entonces estamos haciéndoles poderoso ante los tropiezos, y no por sí mismo, sino por los grupos a los cuales pertenecen, porque es más o menos como una familia. Y te diré algo, el último grupo de personas al que escucharíamos cuando tropezamos o cuando estamos caídos, el último grupo al cual le prestaríamos atención es a nuestra familia. ¿Sabían eso? Algunos de ustedes no lo han notado, porque tu esposo está distraído ahora y está esta muchacha en el trabajo, o porque tu esposa está con estas amistades y tú estás diciendo no le convienen, o está este grupo con el que él viaja, o está este grupo con el cual él está compartiendo, y de repente la casa de la playa es más importante que la iglesia los domingos, o de repente el softball es más importante que la iglesia los domingos, y tú estás viendo esto, y tú estás viendo cómo está ya desviándose, y estás tratando de hablar con tu esposo y él no está escuchándote, y lo peor es que no te va a escuchar. Pareciera que no tuvieran ninguna influencia. ¿A cuántos les ha ocurrido? No, mejor no lo pregunto. Ok. Ustedes dicen y piensan, no estoy teniendo influencia. Pero como padres también ocurre. Y no sé si padres, ¿eres consciente de que hay una etapa en la vida de tu hijo donde literalmente estás sordo a tus palabras? Tú tienes cero influencia sobre él. Que cuando son niños, vístete, ven y lo agarras de la mano y lo llevas a donde tú quieres, pero llega un momento donde ya tus palabras caen en oídos sordos y no te escuchan. Y lo estás viendo y sabes que se está desviando, y sabes y ves su futuro y no lo ves tan bien, y le estás hablando y él está otra vez. Ya, yo sé.
no te quiere escuchar. Porque la vida le está lanzando piedras de tropiezo. En su camino están apareciendo piedras de tropiezo. No escuchamos a nuestra familia, no escuchamos a nuestros padres. Y hay muchos padres asintiendo con la cabeza en este momento, dándole codazos al hijo. Y el hijo dice, tú hablaste con José Rea, ¿verdad? Es la razón por la cual es tan extraordinariamente importante que tú estés en una clase de ambiente, conectándote intencionalmente, regularmente, que sea estructurado, que sea predecible, porque es casi imposible tropezar y caer fuera del camino cuando hay otros que están allí para apoyarte cuando más los necesitas. Y ese es el mayor regalo que te das. Y la única persona más sabia después de Jesús que vino acá también lo dijo. Salomón nos dio la misma razón por la cual él arruinó su vida. ¿Qué les parece eso? Salomón nos da cuál es la causa de terminar mal algo que él enseñó pero que no aplicó a su vida. Y lo que dijo fue extremadamente sabio, extremadamente práctico y extremadamente importante. Y luego él mismo se convierte en un ejemplo de todas estas cosas. Y antes de que critiques a Salomón, déjame decirte que tú también eres así. A ver, ¿cuántos padres están aquí que le han enseñado cosas a sus hijos y luego sus hijos se las repiten a ustedes? ¿Les ha pasado eso? Papá, no se habla con la boca llena. Bueno, eso fue lo que tú me enseñaste. Mamá, estás gritando y tú has dicho que los problemas no se arreglan gritando. Pero ¿y por qué ustedes no se reconcilian si ustedes nos dijeron que como hermanos no teníamos que dejarnos de hablar? Entonces tú, la única explicación que tienes es, cuando seas adulto lo entenderás. Y ellos ya lo entienden, porque te ven a ti. El adulto que tienen enfrente. Y antes de que critiquemos a Salomón, aquí está algo muy poderoso para nosotros. Y está en Eclesiastés, un libro maravilloso, acerca de una vida de tropiezos y por qué Salomón termina tan mal en el viaje de la vida. Y este libro es extraordinario, pero probablemente no lo vas a leer si lo lees antes de los 40. Así que si ya pasó los 40, léase Eclesiastés. Y va a decir, ajá, porque ya pasó por un trayecto del viaje que hizo Salomón. Y dice, más valen dos que uno. Salomón aquí aplica el principio de la sinergia o de la sinergia. ¿Cuál es este principio? Que el todo es más que la suma de sus partes. Que si usted pone a arar dos bueyes, cada uno por su lado, harán 2 veces el trabajo. Pero si los coloca juntos, harán 3 veces más de lo que hace uno solo. Eso es sinergia. Ese es el poder de estar con otros. Y luego dice, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Porque a la larga ese esfuerzo va a capitalizar. Y en el verso 10 entonces dice, si caen. Y cuando dice si caen, no dicen dónde caen o por qué caen. Y ahora entonces él usa una figura retórica. En otras palabras, él nos da un ejemplo. No habla de los bueyes, no habla de determinado grupo de personas, habla de todos nosotros. Si caen, el uno levanta el otro. Pero luego hace un lamento para aquellos que solo vienen los domingos y están en fila. Un lamento para aquellos que no han entendido el poder de unirte a otros, de permitir que otros intervengan en tu vida. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Jesús dijo, es imposible que venga el tropiezo. Y Salomón dice, ¿saben qué? Puedes tropezar y caer, pero el uno va a levantar el otro. Y aunque sea imposible que no haya el tropiezo, va a ser casi imposible que salga fuera del camino
cuando tienes gente que está a tu lado, que te ama y que te apoyan y que te dice, no nos vamos a ir de aquí hasta que no te levantes. Gente que intervenga, permitirle a otros intervenir en tu vida. Y este es nuestro caso, y no importa la etapa de vida donde estés. A decir verdad, en las dos mensajes de Jesús y el de Salomón hay dos lamentos. Uno, ay de aquel que produce el tropiezo, pero en el otro, ay del que tropieza, del que cae y no tiene quien lo levante. ¿Y por qué un grupo de vida es tan importante? Porque tendrás a alguien que te levante. Y recibimos muchas llamadas difíciles en nuestras oficinas, la red de cuidado. Yo mismo recibo conversaciones difíciles o llamadas difíciles. Y las llamadas más difíciles que recibimos no es llamadas, por supuesto, preguntándonos, mire, ¿qué significa en la Biblia tal cosa? No, esas no son tan difíciles. Son las llamadas relacionales. No sé qué hago, mi esposo dijo que nos íbamos a divorciar, no sé qué hago, mi esposa me abandonó, no sé qué hago, mi hijo está en drogas, no sé qué hago, mi hijo está con malas compañías, no sé qué hago. Tiene que ver con relaciones. Y la primera pregunta, después que alguien nos cuenta acerca de algo, donde vea a un familiar que está tropezando y cayendo, donde vea a un cónyuge que está tropezando y cayendo, enseguida le hacemos una pregunta. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿estás en un grupo pequeño? Y quizá la persona del otro lado de la línea o que está hablando con uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver este problema mío con el grupo pequeño? Que si estoy en un grupo pequeño o en un grupo de vida. Y parece una pregunta extraña. Y les diré algo, los que nos cuentan los casos más difíciles, 99 de cada 100, la respuesta es no estoy en un grupo pequeño. Y ahí entendemos algo. Quizá si estuvieses en un grupo pequeño, no hubieses tenido la necesidad de llamar. Porque en el momento que ocurrió el tropiezo, ya habrían personas interviniendo en esa situación. Y ahí está el poder de los grupos. Porque no olvide esto, si es imposible que no vengan los tropiezos, también es casi imposible tropezar y salir fuera cuando tienes a otros que te están levantando. Y obtenemos carta y correo tras correo de gente que nos dice, todo el tiempo pasé por este momento difícil y el grupo vino a ayudarme. Pasé por este hijo que estuvo en drogas y el grupo cómo me apoyó. Y pasé por esta enfermedad y el grupo estuvo allí y me llamaban y estaban y compartían. Y pasé por esta situación y el líder estaba allí y me llamó y me ayudó. ¿Por qué? Porque hemos construido a través de nuestro sistema, un sistema en el que las personas que tropiezan se pueden levantar. Pero si solo estás en una fila, es inefectivo. Es inefectivo. El sistema más poderoso es, hey, ven a un grupo, y hoy estamos nosotros detrás de esos paravanes en la primera puerta. Si tú no estás en un grupo, es más, puede que hayas estado en un grupo y hayas tenido una mala experiencia, y nosotros también sacamos la cuenta de nuestros grupos y hacemos estadísticas de nuestros grupos y hacemos encuestas de nuestros grupos, y les diré qué nos dicen las encuestas. Las encuestas nos dicen que 13 de cada 100 grupos no son una buena experiencia. 13 de cada 100. Pero somos humanos, no hacemos las cosas perfectas. Ahora, hay 87 que sí están brindando una buena experiencia. Y quizá tú no vas a grupo porque tú caíste en uno de los 13. Y me gustaría que me contaras tu historia. Entonces, esas historias comienzan así. En el año del 2004, yo fui a un grupo. Y entonces comienza a contar la historia. Y esa es la razón por la cual a un grupo no vuelvo más. Y la gente cree que uno le va a decir,
wow, te entiendo y te apoyo, yo tampoco volvería, es más, me salgo del que yo estoy también. Yo hago una pregunta, ¿alguna vez han ido a un médico que les ha dado un mal diagnóstico? Que les mandó una medicina que no era y que en vez de ayudarlos los empeoró. A ver, ¿cuántos les ha pasado eso? Mira, aquí está. ¿Alguna vez fueron a un abogado que en vez de ayudarlos y hacer lo que les mandó a hacer, el abogado se agarró la plata y se fue y no hizo nada? A ver, y miren, ahí está otro. ¿Alguna vez fueron a un mecánico y cuando sacaron el automóvil en vez de estar mejor estaba peor? A ver, las manos levantadas. Por eso dejaron. ¿Alguna vez fueron a un peluquero que les hizo un mal corte y salieron decepcionados de la peluquería? A ver. Mira, ahí están. Por eso dejaron de ir a los médicos, a los mecánicos, no volvieron más a ver abogados y ustedes sencillamente se alejaron de todo aquel que les ofreciera un servicio. No. Seguirán yendo al hospital, seguirán llevando sus carros a talleres, seguirán cortándose el cabello, haciéndose algo. Y les digo algo, si tuviste una mala experiencia en un grupo, abróchate los pantalones, crece, hazte un hombrecito ya y vuelve y sé valiente porque Dios te está llamando a lamentarte en una experiencia. Porque es mejor en círculos, cara a cara es mejor que todas las caras mirando a una sola persona. Porque va a llegar el momento cuando más lo necesites. Pero créeme algo, cuando más lo necesitas, menos lo buscarás. Cuando más lo necesites, más te alejarás. Por eso hay que construir relaciones que intervengan en nuestras vidas, relaciones tan significativas que puedan hablarnos, que puedan acercarse a nosotros sin necesidad de permiso. ¿Por qué? Porque cuando tropiece y yo no los necesito, o crea que no los necesito, cuando tropiece y yo no los busque, no hace falta. Ya ellos estarán llamándome por teléfono, tocándome la puerta. Ese es el poder. Padres que están aquí, qué triste es ver padres cuyos niños o adolescentes, aunque ellos están en un grupo y vienen a la iglesia, no están en grupo. Y estos padres son tan ingenuos y están creyendo, no, cuando él entre a la universidad, madure, seguro él va a ir a un grupo. Les diré algo, las estadísticas dicen que el 97%, si ustedes esperan a que vayan a la universidad para llevarlos a un grupo, no irán. Padres, esto es intencional. Esto es intencional. Mi hijo tiene 13 años y les digo una cosa, desde que tenía 10 años fui intencional y antes estuvo ya en otros grupos, en ambientes de familia, pero cuando me tocó a mí llevarlo los sábados a los grupos, ¿saben qué hago los sábados? ¿Saben qué hago los sábados? Los sábados tomo tiempo entonces para sacar estas láminas, para saber qué es lo que voy a hablar el domingo, para prepararme, memorizar algunas cosas, hacer un montón de cosas. Y entonces Andrés estaba allí mientras yo estaba en la computadora sacando las láminas, haciendo un montón de cosas. Se me paraba al lado y me decía, papá, ya van a ser las 2, tengo que ir al grupo. Y muchas veces podía estar retrasado o algo, y me colocaba a decir, pero no vayas hoy. Sin embargo, recordaba lo que las estadísticas señalan. Y decía, bueno, por mi hijo estaría dispuesto a hacer esto y mucho más. Padre, lleven a sus hijos a grupos, no descansen hasta que no lo logren. Vamos, si son niños es el momento. No puedes esperar que ellos estén en quinto año de bachillerato y ahora sí, mira, hay un grupo. No, es desde que son niños, es desde que están adolescentes, es desde que están a tierna edad. Vamos a darles el valor y te voy a decir por qué es tan importante que tus hijos vayan a un grupo. Esta es la razón, porque llegará el momento donde tus palabras no significarán nada para ellos. Pero si tú los has conectado con adultos o con otros que están a una edad más avanzada y que son gente que cree en estos principios, cuando tus palabras no hallen cabida en sus oídos, escucharán otras palabras que sí van a hallar cabida, y aunque tropiece jamás saldrá del camino, porque ahí estarán otros para levantarlo. Ese es el poder de un grupo. Y los matrimonios deben ir a grupos. ¿Por qué? ¿Por qué como matrimonios deben ir a un grupo? Porque hay momentos donde tu esposo, mujer, no te oye pero para nada.
Y las únicas palabras que oye es cuando tú le dices, yo te lo dije. ¿Ya para qué? Porque cuando uno dice yo te lo dije es porque ya ocurrió el desastre, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace una mujer cuando su esposo no lo escucha? Conectarlos a hombres que cuando él no te escuche, a ellos sí los escuchará. ¿Saben qué hubiese pasado si ustedes que están divorciados hoy hubiesen tenido un grupo antes de ese divorcio? Quizá hoy no estuvieran divorciados, ¿no es cierto? ¿Saben qué habría pasado? Ustedes que vieron la destrucción del matrimonio de sus padres, si sus padres hubiesen tenido un grupo de apoyo. No digo todos, pero muchos de los que están aquí saben que si hubiesen tenido amigos fuertes que hubiesen intervenido, cuando tu papá estaba allí, se enloqueció, cuando tu papá sencillamente se dejó llevar por el alcohol, si él hubiese tenido un grupo de hombres y mujeres con principios de fe, que intervinieran, que dijeran, no nos vamos de aquí hasta que no vayas a Rec de Cuidado, o mira, estuvieran pendientes, quizá jamás tu hogar se hubiese destruido como se destruyó. Ese es el poder de los grupos. Si no estás en un grupo de vida, si estuviste en uno y tuviste una mala experiencia, no tengo un botón para hacerte cambiar, para obligarte, pero le he pedido a Dios que a través de mis palabras persuada tu corazón para que no te pierdas lo mejor que esta iglesia hace por la gente, conectarlo a otros que le den fuerzas cuando las fuerzas de ellos flaqueen y así jamás salgan del camino. Eso nos hace gente firme. Así que te invito a salir de aquí. Si no estás en un grupo, ve a aquel lado, por la primera puerta, pregunta. Muchos esposos van a decir, no, yo no estoy preparado. Entonces, como esposa, busca tú la información. O muchas esposas, no, tú sabes que yo no estoy acostumbrada a eso. Busca la información. En círculos es más poderoso. Colóquese en pie y vamos a orar. Déjenme orar por ustedes, por favor. Señor, yo quiero pedirte por cada hombre y mujer que está aquí, que me está escuchando. Señor, que su corazón se mueva a creer en el poder de las conexiones, de los grupos. Porque esta es la herramienta que tú nos dejaste. Es más, no la inventamos nosotros, está en la Biblia. Ellos se reunían en las casas. Te pido que aquellos que tuvieron una mala experiencia entiendan que de eso se trata la vida, de ir y probar nuevamente, de ir y conectarse y no renunciar. Te pido por aquellos que tienen agendas tan ocupadas, que se sienten como Salomón un día se sintió, autosuficiente o muy importante. Señor, que recuerden que allí está el poder para no caer jamás, que es casi imposible que una persona, aunque tropiece, salga fuera del camino si hay otros que le están apoyando. Guíanos a usar esta riqueza, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor y Dios. Amén. Gracias por venir, no se pierdan la próxima parte. Adiós.